Salvajismo sin límites. Se podrá decir cuando hay un ataque sorpresivo y, por ejemplo, se entra en una base militar, que es un objetivo válido. Si hay muertos, si hay heridos, es parte de lo que representa un conflicto y en este caso el grupo terrorista Hamás en parte hizo eso cuando rompió una cerca y entró en territorio de Israel. Por supuesto, lo que no es válido es que se violara a mujeres que integran las Fuerzas Armadas de Israel, que se les cortaran partes del cuerpo, y mucho menos lo que ocurrió entonces cuando se llegó a un festival musical y ahora se sabe en detalle, se perpetraron actos de una bajeza sin límites. También avanzaron y entraron en lo que se llaman esas granjas colectivas kibutz, y lo que terminó siendo un arma más devastadora que muchos de los fusiles que llevaban es el concepto de que tenían planificado y llevaron a la práctica un catálogo de la barbarie en temas de agresión sexual a civiles indefensos. Aquí parte de lo que dice la directora del grupo que ha preparado este informe difundido en las últimas horas. It's the first report that was published in the world about what has happened. As an NGO, a non-governmental organization, we are totally dedicated to the survivors and the victims of this horrific, sadistic violence. What we learned, that this was an intentional way of behavior. In all of the crime scenes, in all the terrorist scenes that have happened, this systematic abuse, sadistic abuse, brutal abuse of women, children and men happened. Something that I don't know if ever happened like this, ever in the world. Ejemplos, y no voy a entrar en la profundidad de los detalles, que se viole a una mujer y se obligue, apuntándoles a la cabeza, a sus familiares a ver cómo la violan. Que se arranque la ropa de una persona y sea mujer o varón, se introduzcan en su cuerpo objetos como cuchillos, que se corten los senos de mujeres. A esa barbarie planificada, como les digo, llegó el grupo terrorista Hamás. Y no solo en el ataque del 7 de octubre. Ellos tomaron rehenes y han sido objeto de una cantidad de agresiones sexuales, como han revelado con el correr de los días algunos de los que fueron liberados semanas atrás. No es sorpresa que ya haya muchos palestinos en la franja de Gaza que, aunque sea al amparo de la oscuridad, se rebelan, y ya hay manifestaciones como esta contra Hamás. En gran medida es porque están pasando hambre, porque sus casas han sido destruidas, pero muchos ya se atreven entonces a desafiar al grupo terrorista que ha gobernado la Franja de Gaza durante años. Y entre lo que escuchaban allí se mencionaban nombres: Saniyeh, Sinwar, algunos de los principales jefes de esta banda de salvajes cavernícolas que han llevado a cabo estos actos de terrorismo. Y les gritaban: Saniyeh, Sinwar, el pueblo es su víctima, el pueblo palestino, el pueblo que
estos miserables han dicho representan. En la práctica, el pueblo al que le han robado mucha de la ayuda humanitaria que ha llegado durante este conflicto y durante años previos. Escucho más de lo que ha dicho en estas últimas horas la directora de un grupo que se dedica a asistir en lo que tiene que ver con actos de violación sexual. Les digo su nombre, Orit Suliziano. Same practices happened again and again and again in the Nova Party, in the kibbutzim, to soldiers in the army bases. The same practices, such as, I might say, mutilation of the genitals, shooting the heads, and doing other horrific things, sadistic things. We have the expertise to analyze the practices of sexual violence, how it happened, what was done, and also where it was done. This kind of analysis we already did in other fields, but never ever did we dream that we as Israelis will have to deal in the issue of sexual violence as a weapon of war. De ahí un conflicto que tiene como centro no los fusiles, sino las palabras. Y es el presidente de Brasil, Lula, que dijo algo que generó indignación no solo en Israel, en buena parte del mundo, aunque por ahí haya mucho nazi suelto que comparta un pensamiento en que se compara lo que ha hecho y está haciendo Israel en Gaza con lo que hizo el animal de Hitler en el Holocausto. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. E qual é o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio? Por eso la respuesta de Israel. Na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. Estas declaraciones de Luis Inácio Lula da Silva encendieron la polémica en Israel. El presidente de Brasil dijo que el conflicto con el movimiento islamista Hamas en la Franja de Gaza no era una guerra, sino un genocidio. La respuesta israelí no se hizo esperar. El ministro de Relaciones Exteriores Israel Katz declaró a Lula persona non grata ante unas declaraciones que calificó como una vergüenza y un grave ataque antisemita contra el pueblo judío y el Estado de Israel. He pedido que se informe al presidente Lula de que no olvidaremos y no perdonaremos. En mi nombre y en el de los ciudadanos de Israel, por la presente le declaro persona non grata en el Estado de Israel hasta que se retracte de sus declaraciones y se disculpe. Jamás celebró los comentarios del mandatario brasileño y dijo que eran una descripción exacta de lo que sufre su pueblo en Gaza. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó en cambio que Lula había cruzado una línea roja al comparar esta guerra con el Holocausto.